Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Suba conmueve a todos confesando que reza por la felicidad de su ex amor Erkan. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo de las celebridades y que ha tocado los corazones de todos nosotros. Como saben, en este canal siempre les traemos las últimas novedades, pero la historia de hoy va más allá de un simple chisme, es una historia de amor, madurez y sentimientos puros que rara vez vemos en el mundo del espectáculo. El tema del día gira en torno a la bella y talentosa Azal Suba y su inolvidable expareja, el carismático Erkan. Todos recordamos los días en que esta pareja brillaba en las portadas de las revistas, mostrándonos lo que parecía ser un amor eterno. Sin embargo, como a veces sucede en la vida, sus caminos se separaron, dejando a millones de fanáticos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Pero lo que ha sucedido recientemente ha reavivado esas llamas y ha provocado una ola de emociones en las redes sociales. Todo comenzó ayer, cuando Azal Suba fue vista saliendo de un elegante restaurante en el centro de la ciudad. Como era de esperarse, los reporteros estaban allí, esperando capturar alguna declaración de la actriz. Azal, con esa elegancia y serenidad que siempre la caracteriza, no huyó de las cámaras. Al contrario, se detuvo un momento para conversar, y fue entonces cuando la conversación giró inevitablemente hacia el tema que todos querían saber, su relación actual con Erkan. La pregunta fue directa y quizás un poco atrevida. ¿Todavía piensas en Erkan? ¿Cómo te sientes al respecto de su vida ahora? En lugar de enojarse o evadir la respuesta, Azal suspiró profundamente, con una mirada llena de nostalgia pero también de mucha paz, y pronunció unas palabras que han dejado a todos sin aliento. Azal dijo, Erkan es y siempre será una persona muy especial para mí. No importa cuánto tiempo pase o cuán lejos estemos el uno del otro, lo que vivimos fue real. La gente piensa que cuando una relación termina, el amor debe convertirse en odio, pero yo no soy así. Los reporteros, sorprendidos por su franqueza, escuchaban atentamente mientras ella continuaba. Fue entonces cuando soltó la frase que hoy es el titular de todos los medios, yo rezo por él. Rezo para que encuentre la paz, para que tenga éxito y, sobre todo, para que sea feliz. Si él es feliz, yo también soy feliz. Mi felicidad no depende de estar con él, sino de saber que él está bien. Estas palabras, amigos míos, demuestran un nivel de madurez emocional impresionante. En un mundo donde las rupturas suelen ser escandalosas y llenas de rencor, Azal Suba nos enseña una lección de amor verdadero. Amar a alguien, incluso después de que la relación ha terminado, significa desearle lo mejor sin condiciones. Ella continuó explicando que no guarda ningún tipo de resentimiento. A veces el destino tiene planes diferentes para nosotros, comentó Azal con una leve sonrisa melancólica. Quizás nuestros caminos debían separarse para que ambos pudiéramos crecer. Pero eso no significa que el cariño desaparezca. Erkan es un hombre maravilloso y merece todo lo bueno que la vida le pueda ofrecer. Imaginemos por un momento la reacción de Erkan al escuchar estas declaraciones. Aunque él no ha respondido públicamente todavía, fuentes cercanas aseguran que siempre ha hablado con mucho respeto sobre Azal. En el pasado, Erkan había mencionado en una entrevista, Azal tiene un corazón de oro, es imposible no quererla. Esta conexión invisible que aún existe entre ellos es lo que mantiene a los fanáticos soñando con que, tal vez, este no sea el final definitivo de su historia. La sinceridad en la voz de Azal, la forma en que sus ojos brillaban al mencionar su nombre, nos hace preguntarnos si todavía queda una chispa de ese gran amor. La noticia se ha esparcido como la pólvora. En las redes sociales, los seguidores de la pareja han comenzado a compartir fotos antiguas de los dos, recordando los momentos felices que compartieron. Los comentarios están llenos de apoyo hacia Azal. Muchos dicen, esto es lo que significa amar de verdad, o Azal es una mujer increíble, Erkan debería darse cuenta de lo que perdió. Otros, más optimistas, escriben, si ambos se desean tanta felicidad, ¿por qué no están juntos?
El amor así no debería terminar. Es evidente que la actitud de Asal ha ganado el respeto no solo de sus fans, sino también del público en general. Es raro ver a una celebridad abrir su corazón de esta manera, sin miedo a mostrarse vulnerable. Durante la breve entrevista, Asal también tocó el tema de cómo maneja los recuerdos. No voy a mentir, dijo ella, hay días en que los recuerdos vienen a mi mente y es difícil. Pero luego recuerdo que lo importante es que ambos estamos sanos y seguimos adelante con nuestras vidas. Rezar por él es mi manera de enviarle buena energía, de cuidarlo a la distancia. Esta declaración es tan poderosa porque nos muestra que el amor se transforma. Ya no es el amor de pareja posesivo, sino un amor más elevado, más espiritual. Asal nos está diciendo que su vínculo con Erkan trasciende lo físico y lo cotidiano. Por supuesto, esto nos lleva a especular sobre la situación sentimental de Erkan. ¿Será que él también piensa en ella de la misma manera? ¿Sentirá él esa buena energía que Asal le envía a través de sus oraciones? En el mundo de las telenovelas y la fama, todo es posible, y muchas veces la realidad supera a la ficción. Quizás estas palabras de Asal sean el puente que necesitaban para acercarse de nuevo, o quizás sean el cierre definitivo, una despedida llena de amor y gratitud. Sea como sea, lo que es innegable es la calidad humana de Asal Suba. Para finalizar la entrevista, Asal quiso dejar un mensaje claro para sus seguidores que siempre le preguntan por él. No se pongan tristes porque terminó, dijo con dulzura, alégrense porque sucedió. Erkan y yo vivimos algo hermoso y eso nadie nos lo puede quitar. Ahora, solo quiero verlo sonreír, donde sea que esté y con quien sea que esté. Si él sonríe, mi corazón está tranquilo. Con estas palabras, se despidió de las cámaras y subió a su vehículo, dejando tras de sí una atmósfera de admiración y nostalgia. Amigos, esta historia nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir si él es feliz, yo soy feliz refiriéndonos a un ex? Es un acto de valentía y de amor puro. Asal Suba no solo es una gran actriz, sino una mujer con un alma noble. Su declaración sobre Erkan quedará marcada como uno de los momentos más emotivos de este año en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que, al final del día, lo único que importa es el amor que damos y los buenos deseos que tenemos para los demás. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. Esta historia nos ha tocado a todos y su opinión es muy importante para nosotros. ¿Creen que Erkan responderá a estas bellas palabras de Asal? ¿Piensan que todavía hay una oportunidad para que esta pareja vuelva a estar junta, o creen que esta es la manera de Asal de decir adiós para siempre? ¿Ustedes serían capaces de desearle felicidad a un ex amor con tanta sinceridad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y pensamientos sobre este emotivo tema. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y muchas más. Denle like al video si les gustó y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima.